Muy buenas al canal de Dtac Van Road. Hoy os traigo un tutorial de cómo montar un dron FPV. Y si queréis un dron como este, tan hermoso, bonito, barato y que funciona súper bien y sinceramente de calidad muy premium, quédate en el vídeo porque te voy a enseñar a montar este pedazo de dron. Empezaremos por los componentes y herramientas que necesitas para el montaje. Te dejaré abajo en la descripción toda la lista de componentes y herramientas para que tú también los puedas comprar. Y como ya os he informado en otros vídeos, este dron lo he montado hace poco y forma parte de un proyecto que está en marcha y que llevo muchos meses ya trabajando en él, y como ya os he dicho también, estas navidades lo tendréis a vuestra disposición y este proyecto ayudará mucho a personas que están empezando en el mundo de los drones FPV, pero no voy a decir más, tenéis que esperar un poquito más y ya lo tendré acabado, así que no me lío más, si no el vídeo de hoy será larguísimo. Vamos con el montaje de este pedazo de dron y no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y ¡nos vemos! Y vamos a empezar, como no, con un pequeño unboxing de los componentes que he escogido para el montaje de este dron. Y vamos a empezar con el frame de SpeedyBee Master 5 versión 2. Me parece increíble por parte de SpeedyBee cómo viene todo cuidadosamente empaquetado y por lo que veo tenemos muchos accesorios, así que vamos a ir uno por uno. Nos vienen protectores de aluminio para una mayor resistencia y protección en nuestra cámara. Aquí tenemos una placa lateral para la cámara, la cual permite montar cámaras con lentes de diferentes longitudes. Esto es un componente innovativo que pretende mejorar la estabilización del giroscopio de nuestra placa controladora. Es una base de TPU y nos ofrece dos medidas de FC, la pequeña de 20×20 con tornillería M3 y la estándar 30×30 también con tornillería M3. Como podemos ver, se trata de un frame con piezas intercambiables en vez de ser con placa principal conjunta. Esto nos da una gran ventaja a la hora de reparar el frame si se nos rompe por colisión. Nos viene con 4 columnas de aluminio. Aquí tenemos los dos paneles laterales para proteger todos los componentes eléctricos de nuestro dron. Como podéis ver, también vienen con tiras LED RGB, las cuales podremos programar después en Betaflight. Soportes para cámaras de acción y muchos más soportes impresos en 3D para diferentes componentes, como por ejemplo el componente de antena combinado con soporte para GPS. Y atención porque nos viene con disipador de calor para nuestro VTX, mejorando el efecto de enfriamiento. En cuanto a las instrucciones, tengo que decir que también están muy detalladas y todo claramente explicado. Además de que toda la tornillería nos viene marcada y nombrada para saber qué tornillos son para cada cosa. Estoy súper satisfecho con este frame por todo lo que nos trae a un precio muy competitivo. Ahora solo nos falta montarlo y ponerlo a prueba. Para los motores me he decantado por los Shin 22207 de E-Flite. He escogido los de 2755 kV para tener una mezcla de potencia y suavidad junto con un alivo de 6S. Dicho esto, vamos a abrir los motores. El paquete incluye un motor brushless, 4 tornillos M3 y la tuerca de bloqueo para montar nuestras hélices. Como el modelo nos indica, tenemos un diámetro del estator de 22 mm y una longitud de 7 mm. Un peso por motor de 34 gramos y 3 cables de 20 AVGs con una longitud de 16 centímetros cada uno. Como controladora de vuelo y variador de velocidad, he escogido la Stack F7 versión 3 de 50 amperios de la casa SpeedyBee. Desde que usé por primera vez con el montaje del Green Hornet una Stack 4 en 1, solo quiero usar este método para mis drones, ya que la instalación y distribución son muchísimo mejor que montando una FC y variadores ESC por separado. Es la primera vez que compro una stack de SpeedyBee, así que vamos a ver qué nos trae. Como podemos ver, tenemos la controladora de vuelo y los variadores de velocidad 4 en 1. Al igual que el frame de SpeedyBee, me está gustando mucho la presentación y lo cuidado que viene el producto. Nos trae un conector XT60 ya montado en los cables de potencia 12 AWG de 7 centímetros de longitud. Además, viene con un condensador eléctrico de 1000 microfaradios y 35 volts, lo cual nos va a permitir manejar mejor corrientes de alta frecuencia. Tenemos también toda la tornillería que necesitamos junto a los separadores de silicona M3. Esta FC F7 es de última generación y nos viene cargada de cosas como chip de Bluetooth para poder conectarnos con nuestro smartphone mediante Betaflight, parómetro, giroscopio, 2 VEC, una de 5 voltios a 2 amperios y otra de 9 voltios a 4 amperios, 4 conectores plug LED y 500 MB de memoria en la Black Box, lo cual es más que suficiente. Como sistema de transmisión de vídeo he escogido el kit Starlight Polar Vista. Aquí tenemos la cámara Polar Starlight con un campo de visión de 162 grados y una apertura de 1.6, lo cual me parece una pasada, sobre todo para volar en condiciones de poca luz. Y aquí tenemos el transmisor de vídeo o VTX de Cadix Vista de 30×30 compatible con el sistema digital de DJI. Este transmisor es capaz de grabar a 720p
píxeles a 60 frames por segundo con una latencia muy baja de menos de 32 milisegundos. Opera a una frecuencia de 5,8 GHz con una distancia de transmisión de hasta 4 km y con potencia de salida variable, de los 25 mW hasta los 700 mW. Por último nos trae también una antena de tan solo 1,5 gramos de peso y una longitud de 105 milímetros. Bueno, para mí esta antena es extremadamente pequeña para el dron que voy a montar. Es una antena más bien para Cinewhoop o TinyWhoop. Así que como tenemos este conector UFL, he cogido un conector antiguo que tenía, como este, de manera que podamos conectarlo a la vista y luego ponerle esta antena que tengo de TBS. Si vais a realizar exactamente este montaje con este frame, no olvidéis adquirir un cable coaxial para la cámara de mínimo 150 milímetros. Como receptor tenemos aquí un kit de TBS, ya que nos viene con el receptor Nano RX y la antena T para un alcance de radiofrecuencia increíble. Desde que empecé siempre he volado con protocolo Crossfire. Si vuelas con otro protocolo, tenlo en cuenta a la hora de comprar el receptor. En el pack nos viene el receptor con los cables de conexión de 30 AWG y la antena Crossfire en forma de T. Hasta aquí los componentes esenciales que voy a montar. Adicionalmente montaré también un GPS con función de retorno a casa, como este, el BN220 de Peitian. Un GPS de confianza y muy barato. Y también voy a instalar un beeper o buzzer autónomo que nos ayudará a encontrar nuestro dron en caso de que lo perdamos. Voy a explicaros brevemente las herramientas necesarias para el montaje de un dron FPV y nos liamos ya con el montaje. Plantilla de trabajo ideal para soldar y no incendiar nuestra casa y para ser mucho más organizados con las herramientas y la tornillería. Ya que tenemos el soldador de estaño, puedes usar uno portátil como el TS100, que lo uso desde hace 2 años y nunca me ha fallado. Optar por una estación de soldadura como esta a un precio bajísimo, por todo lo que nos trae, y nos dará más potencia que el soldador portátil. Este pack nos viene con el soldador capaz de alcanzar los 480 grados, estación de limpieza, set de puntas con diferentes tamaños y formas y con el estaño. Aún así yo utilizo otro estaño de más calidad y que contenga mínimo un 2% de flux en su composición para facilitar la soldadura. Todas las herramientas que utilizo os las dejo en la descripción con el enlace directo de compra. También tenemos un pulpo con 2 o más brazos, el cual nos ayuda a sujetar los componentes mientras soldamos. Este kit de destornilladores, pelacables, limas pequeñas, llave inglesa y pinzas es una auténtica pasada, y lo compré hace 2 años y siempre lo llevo encima. Es súper completo y me ha salvado de situaciones difíciles, además es súper económico. Un multímetro que nos ayuda a verificar el voltaje, la resistencia y la corriente. Es importante a la hora de montar los motores para comprobar si hay continuidad o no. Tubos termorretráctiles para tapar soldaduras y mechero para contraer los tubos. Bridas pequeñas para fijar algunos componentes. Con todas estas herramientas ya podrás empezar el montaje de tu dron sin problemas. En cuanto a la tornillería, ya disponemos de la necesaria al comprar los componentes. Aún así, comprar un pack de tornillería M2 M3 siempre nos asegurará el trabajo. Y ahora que has visto los componentes y herramientas que vamos a utilizar para montar este dron, vamos a entrar ya en el montaje paso a paso. Así que vamos a empezar por el montaje del frame. Empezaremos por la distribución de las patas, colocando las más largas en la parte trasera y las otras 2 en la parte delantera. En la parte central ponemos la base de TPU para la FC de esta manera, encajándola con las patas y la base inferior delantera. Ahora vamos a necesitar 2 tornillos M3x11 y 4 tornillos M3x14. Los atornillamos de esta manera sin apretarlos al máximo, ya que luego hay que atornillar la parte superior. Ahora colocamos y atornillamos hasta el final la placa central del frame. Como vemos en las instrucciones, ya podemos colocar el soporte para el condensador y el beeper con 2 tornillos M2x8. A continuación, voy a montar la parte frontal del frame y para esto necesitaremos las placas laterales, los protectores de aluminio, 4 tornillos M3x5, 4 tornillos M2x3 y la placa pequeña frontal superior. Atornillamos la placa a un protector y luego atornillamos con los M2x3 la placa lateral en el lado correspondiente. Vienen marcados con R de right y L de left. Después atornillamos la otra placa lateral al protector, y este lo atornillamos a la placa pequeña superior. Apretamos bien todos los tornillos para evitar vibraciones indeseadas al volar, y con esto ya tendremos la parte delantera montada.
Vamos ahora a por la parte trasera de soporte multifuncional. Aquí hay varias opciones, dependiendo de los componentes que vayas a utilizar. En mi caso, necesito colocar el adaptador de antena en este soporte SMA para que la antena quede bien sujeta. Con estos soportes laterales, también marcados con R y L, aseguraré la antena T de Crossfire. Los soportes van encajados en las mismas columnas que el soporte SMA y atornillados lateralmente con 4 tornillos M2,5 x 8, junto con el soporte que vayamos a utilizar para el GPS. Recordar que hay diferentes medidas. Así es como quedaría en mi caso el soporte multifuncional de la parte trasera del frame. Aquí tenemos las tres partes que he montado del frame. Ahora las dejaré a un lado, ya que toca ponerse a trabajar con la placa ESC y empezar a hacer las primeras soldaduras. Así que toca ir calentando el soldador y vamos al lío. Si es la primera vez que soldáis con soldador de estaño, os recomiendo que empecéis practicando en una placa como esta. La podéis comprar en varios sitios y os dejo abajo en la descripción el enlace de compra para que empecéis a practicar vuestras soldaduras. Como veis, primero es importante calentar el pad, luego añadimos el estaño de esta manera en la parte inferior de la punta. Y lo importante aquí es retirar primero el estaño y luego rápidamente el soldador. Incluso mi hijo practica de vez en cuando y sinceramente tiene mejores soldaduras que yo. Primero de todo, vamos a soldar el condensador en la placa ESC. Aquí es importante tener en cuenta el polo negativo y el polo positivo del condensador. Siempre será el polo negativo el más corto de los dos. Lo introducimos en los agujeros de los pads grandes y empezamos a aplicar estaño. La soldadura del condensador y del cable de alimentación es, desde mi punto de vista, la más complicada de todo el montaje. Es importante que uséis una punta ancha y calentéis mucho el pad. Una vez prestañados los cables de alimentación, empezaremos soldando el negativo en el pad negativo y luego el cable positivo en el pad positivo. Si falta estaño, no dudéis en ponerle más, ya que los cables son bastante gruesos. Una vez soldados, es importante tirar de ellos para verificar que están bien sujetos. Ahora hay que prestañear todos los pads donde van soldados los motores. Cada motor tiene 3 pads y el proceso es el mismo que antes. Calentamos el pad, añadimos estaño, retiramos el estaño y retiramos el soldador. Así repetidamente 12 veces. Es importante que la soldadura quede brillante y no quede en color mate, ya que podríamos tener problemas de conductividad una vez acabado el montaje. Una vez colocado el estaño en todos los pads, es hora de colocar la placa ESC en el centro del frame, encima de la placa de TPU, con la ayuda de 4 tornillos M3x30 que vienen con el kit de la FC de SpeedyBee. Nos toca montar los motores y para ello los montamos junto a los pies protectores del dron. Cada motor va sujeto con 4 tornillos, pero debemos tener cuidado ya que 2 de ellos son más cortos. Por motor necesitamos 2 tornillos M3x8 y 2 tornillos M3x10, que sujetarán el pie y el motor a la vez. No montéis los 4 tornillos largos, ya que podrían entrar en contacto con la bobina del motor. Para asegurar los cables y tener un mejor orden, utilizamos estos protectores adhesivos, introducimos los cables a través de ellos y los fijamos a la pata. Hay dos maneras de soldar los cables del motor. Una es soldándolos directamente de esta manera o pasándolos por encima de la placa ESC. Es muy importante calcular bien dónde hacer el corte de los cables. Para ello me gusta colocarlos así y cortar en esta posición. Es mejor las primeras veces dejar un poco más de margen e ir ajustándolo poco a poco. Pelamos los cables un poco, sin pasarnos de largo. Prestañamos todos los cables añadiendo un poco de estaño y empezamos a soldarlos en cada uno de los pads correspondientes. Es importante seguir el orden de dentro hacia afuera o viceversa, ya que si cruzamos los cables el motor girará en sentido contrario.
Aún así, esto no es un problema grave actualmente, ya que en la configuración de los motores podemos cambiar la dirección de giro con solo un clic. Repetimos el proceso con los 12 cables en total de los 4 motores. Con la ayuda del multímetro verificamos si hay continuidad o no. Simplemente colocamos las puntas en el negativo y el positivo. Si no pita, está todo soldado correctamente. A continuación, ya podemos conectar la lipo e ir motor por motor comprobando si vibran y suenan todos. Llegamos a una parte importante del montaje, la colocación de la placa controladora. Aquí tenemos dos posibilidades y ambas son válidas. He montado este dron 2 veces en ambas orientaciones y funciona exactamente igual. En el método 1 dejaremos la placa con la flecha apuntando hacia atrás, de manera que la placa estará invertida, lo que nos permitirá usar el conector de 8 pines corto. Aún así tendremos que darle la vuelta en Betaflight con un par de clics. Para ello nos conectamos a Betaflight, vamos a la pestaña de configuración y en la sección de alineación de placa y sensores ponemos 180 grados en Yaw, girando la orientación de la placa en su propio eje media vuelta completa. No olvidéis darle a guardar. En el método 2 colocamos la placa con la flecha orientada correctamente hacia adelante, con el inconveniente de tener que usar un conector de 8 pines más largo, aunque las conexiones serán más cómodas de esta manera y no tendremos que cambiar la orientación en Betaflight. En este montaje he usado el método 2, pero antes de continuar quiero explicar algo importante sobre el cable de la cámara. Como observamos, el cable coaxial que va de la cámara al VTX es demasiado corto. Podemos montarlo pasando el cable entre las dos stacks. Sin embargo, existe el riesgo de que el cable tense demasiado el conector y termine rompiéndose, como me ocurrió una vez, haciendo que el dron cayera en picado desde varios metros de altura. Por este motivo, es esencial que compréis un cable coaxial más largo, de mínimo 150 mm. Cambiar el cable es muy fácil y os recomiendo que lo hagáis sí o sí. Vamos a montar ya el VTX y para ello debemos colocar primero el disipador de calor para evitar que nuestro VTX se sobrecaliente. Una vez en su lugar, introducimos los tornillos que sujetarán el VTX. En mi caso he usado unos M2x25 que tenía de otro montaje, pero podéis usar perfectamente los que vienen con el kit y atornillar el VTX por la parte inferior. Una vez bien sujeto el VTX, nos centramos en la FC y en el tema del cable de 8 pines en el método 2 que ya os he comentado. En el kit del frame viene un cable de 8 pines que necesitaremos si elegimos el método 2 de orientación de la FC. Solo tendremos que montar el adaptador con los cables y la conexión llegará sin problemas de la placa ESC a la controladora de vuelo. Para conectar los cables al conector, solo debemos levantar una pestaña con la ayuda de unas pinzas, introducir el cable y luego bajar la pestaña para sujetarlo bien. Una vez todas las conexiones están bien sujetas, conectamos el cable y colocamos la FC en su sitio. No olvidéis colocar los espaciadores para que las placas no estén en contacto. Si vais a montar un dron analógico y tenéis un VTX como este o similar, tenéis la opción de conexión directa por plugin, o bien podéis soldar los cables. En ese caso, solo tendréis que soldar 4 cables que son el positivo de color rojo en el pad de 5 voltios, el cable negro en el pad de ground con la letra G, el cable de vídeo que en la mayoría de los VTX analógicos es amarillo, en el pad VTX. Y por último, el cable de protocolo IRC que puede ser blanco, azul o verde, el cual irá soldado al pad de transmisor T1. Para un VTX digital, podréis hacer la conexión por plugin si habéis usado el método 2 de orientación de la FC, ya que el cable llega sin problemas. Si preferís o necesitáis soldar el VTX digital, tenéis que hacer las soldaduras en el puerto de comunicación 1, es decir, el UART 1, según este diagrama. Empezando por el cable positivo, lo soldamos en el pad de 9 voltios. El cable negro de potencia y el otro cable negro de señal deben unirse mediante soldadura y soldarse en conjunto en el pad de ground marcado en la FC como G. Es muy importante soldar el cable blanco RX al pad T1 y el gris de transmisor TX al pad de R1 en la FC. Estas conexiones deben cruzarse como veis, para que funcionen de manera correcta. Para el último cable amarillo solo necesitaremos soldarlo si utilizamos receptor S-Bus. En ese caso hay que soldarlo en el pad R2
es decir, en el receptor del UART 2. Si usáis un VTX como la Air Unit 3, Link, Vista, Air Unit versión 1, podéis cortar este cable amarillo ya que no lo vais a necesitar. Y lo mismo para aquellos que vuelen con receptor ELRS. Empezaremos cortando los cables uno a uno y a medida correcta. Sobre todo, aseguraos de no quedaros cortos. Podéis utilizar componentes como estos para que el montaje os quede más ordenado y limpio. Y como hemos hecho durante todo el montaje, pelamos los cables correctamente, los pestañeamos uno a uno, pestañeamos también los pads del VTX que vayamos a utilizar y empezamos con las soldaduras cable por cable. Os recuerdo de nuevo que si no tenéis receptor S-Bus, incluso utilizando la conexión plugin, desconectéis o cortéis el cable amarillo S-Bus. De esta manera el VTX quedaría bien conectado y montado. Para quienes van a montar el dron en sistema analógico y utilicen una cámara analógica como esta, es importante que tengáis en cuenta que la cámara irá soldada directamente a la FC, a diferencia de la cámara digital que va directamente conectada al VTX. Para ello tendréis que soldar 4 cables, aunque también podéis utilizar la conexión plugin y ahorraros la soldadura de la cámara. Para soldar la cámara lo hacéis según el diagrama de vuestra FC, pero por norma general siempre se hace de manera similar, soldando el positivo al pad de 5 voltios, el cable negro ground al pad G, el cable amarillo de vídeo al pad CAM y por último el cable azul al pad CC. Este cable permite ajustes remotos de la cámara mediante el OSD que podremos configurar en Betaflight. Volvemos a la Caddx Vista para montarle el adaptador de la antena. Simplemente quitando un tornillo pequeño, podremos girar una placa para tener el acceso al conector UFL. Conectamos el adaptador UFL a SMA y volvemos a atornillar el tornillo que hemos sacado. De esta manera ya podremos atornillar el soporte multifunción trasero con 2 tornillos M3x6. Vamos ahora con el componente final de nuestro dron, que es el receptor. En mi caso voy a utilizar un receptor TBS Crossfire Nano, pero prácticamente todos los receptores se montan igual. Utilizaremos el puerto de comunicación 2 o UART 2. Empezamos con el cable negativo, que irá al pad de G. Y luego tenemos el cable positivo rojo que soldamos al pad de 4,5 voltios. Aquí seguimos el mismo principio de cruzar el RX y el TX, es decir, el cable amarillo que soldamos en el RX del receptor lo soldamos en el pad T2 de la FC y el cable blanco que soldamos en el TX del receptor lo soldamos en el pad R2 de la FC. Una vez soldamos los cables al receptor, debemos protegerlo antes de colocarlo en su lugar. Normalmente vienen unas fundas termorretráctiles, las cuales se encogen al aplicar calor y protegen todos nuestros componentes más sensibles. Con todos los componentes montados, ya podemos asegurar bien nuestra FC con las 4 tuercas que vienen con el kit. Es importante apretar la FC de manera que quede bien nivelada. Para finalizar el montaje, colocamos los últimos detalles como el soporte para cámaras de acción, los protectores laterales con tiras LED que tenemos que conectar a la FC mediante plugin y asegurar con 2 tornillos pequeños a cada lado M2x4, colocamos la placa superior de esta manera y la atornillamos con 6 tornillos M3x6. Los últimos detalles para el frame son un pad protector adhesivo que se coloca en la parte inferior del dron, un soporte protector para los protectores de aluminio que se ajusta junto a 2 tornillos M3x6. Y finalmente las almohadillas antifricción en la parte superior del frame para nuestra batería LiPo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya servido este tutorial paso a paso del montaje de un dron FPV de 5 pulgadas. Como ya habrás visto, no es un vídeo súper detallado, ya que si no el vídeo duraría más de 2 horas. Es un vídeo bastante genérico, pero que te permite perfectamente montarte tu propio dron FPV sin problemas. Para lo que es el tema de la configuración en Betaflight, te dejo por aquí arriba una pestañita
donde vas a poder ver la configuración exacta de este dron, seguirla paso a paso y también aprender sobre el programa de Betaflight. Si lo que deseas es algo todo mucho más profesional y detallado, vas a tener que esperarte un poquito al proyecto del que te he hablado al principio, ya que en ese proyecto vamos a profundizar mucho en lo que es el montaje de un dron FPV. Así que dicho esto, no me lío más, suscribiros al canal, darle like, compartir el vídeo y ¡nos vemos!